donde podemos abrir las páginas de tu palabra y ser instruidos, ser alumbrados por ella, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que una vez más tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos instruya, nos fundamente en estos principios, en estas verdades, que nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana esté basada en estos principios. Te lo pedimos, oh Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos hable en esta mañana a través de tu palabra. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Continuamos con la serie, mis amados hermanos y hermanas, que se llama, que yo sé que ya ustedes se lo saben de memoria, porque hoy es la séptima ponencia o la séptima exposición de la palabra del Señor sobre el tema "Estad preparados". Hemos estado viendo estos 7 domingos con hoy, ¿verdad? Entre el capítulo 24, de donde no hemos pasado todavía, hoy finalizamos capítulo, y el capítulo 25 que vamos a ver posteriormente, este énfasis, esta verdad principal, y es que, y recuerdo estas cosas para poder enlazar y no olvidarnos del contexto en el que estamos, ¿sí? Recuerda que los discípulos hicieron 3 preguntas a Jesús. ¿Cuáles fueron esas preguntas, amada iglesia? Número 1, ¿cuándo serían esas cosas? Número 2, ¿qué señal habría de su venida? Y número 3, y del fin del siglo. Bueno, recordemos que todo esto que Jesús está hablando en el capítulo 24 y 25 viene a raíz de la pregunta de los discípulos, ¿no? ¿Verdad? Entonces Jesús, hemos entendido a lo largo de este capítulo 24 que hay un énfasis que Jesús hace con todo lo que Él dice, con todas las figuras que Él utiliza, con todas las palabras y los aspectos que Él dice alrededor de su segunda venida y del fin del siglo, ¿verdad? Y del cumplimiento de aquellas cosas que ya hemos explicado. No lo vamos a explicar de nuevo. Hay un énfasis, hay un principio general, y ese es el hecho de que Jesús está queriendo llevarlos a ellos, y por supuesto a nosotros, a entender que todo esto, las advertencias, las señales, que son las advertencias del Señor, tienen una finalidad. ¿Y esa finalidad cuál es? Que ellos, igual que nosotros hoy, vivamos preparados para su segunda venida y el fin de todas las cosas, hermanos. Porque viene el Señor, viene. Y viene el fin de los siglos, viene. Que no nos pase, dijo Jesús, como en los días de Noé. ¿Verdad? ¿Qué pasó en los días de Noé? Que solo Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, sus nueras, su esposa, solo ellos entendieron, solo ellos hicieron caso ante el anuncio inminente de que venía un castigo sobre la faz de la tierra por la maldad del hombre. ¿Y qué dice? Que en los días de Noé, ¿cómo estaba la gente, la humanidad, la sociedad, cómo estaba? Viviendo en las cosas pasajeras solamente, ¿verdad? Totalmente consumido en las cosas pasajeras, sin ver lo que se avecinaba. Que no nos pase, y Jesús utiliza ese ejemplo y nos lleva allá hasta el capítulo 6, 7 de Génesis, para que nosotros no nos suceda lo mismo.
Ahora, ya tenemos claro esto. El propósito de todo esto es que nosotros estemos preparados. Pero surge entonces una pregunta después de haber visto todos estos aspectos, todo esto, y es la siguiente: ¿qué significa estar preparados? Porque a veces nosotros somos muy ambiguos, ¿no? A veces nosotros hablamos generalmente, de una manera muy generalizada, y de una manera muy generalizada podríamos unos entender una cosa y otros entender otra cosa, que es estar preparado. Pero yo quisiera que en estos últimos versículos del capítulo 24 viéramos en primer lugar un aspecto muy importante de lo que significa estar preparados. Porque si yo esta mañana pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos preparados para la segunda venida del Señor? Pudiera ser que por alguna razón muchos dijéramos yo, pero ¿realmente estamos preparados? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué implica estar preparados? Importante, ¿no? Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Así que vaya conmigo al capítulo 24 de Mateo y vamos a estar del verso 44 al verso 51 para finalizar este capítulo. Y aquí vamos a ver entonces, pues, a empezar a ver este primer aspecto de lo que significa estar preparados. Dice el verso 44, por tanto. Recuerda que yo les he explicado, hermanos, que estas expresiones, por tanto, o así que, tienen que ver con qué. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el autor? Enlazando lo que ha venido diciendo, son conclusiones que dice, por lo que hemos hablado antes, entonces, esto que viene, ¿verdad? Por tanto, también vosotros, de nuevo, estad ¿qué? Preparados. ¿Por qué razón? Porque una de las razones principales es porque el Hijo del Hombre, ya eso lo vimos, vendrá a la hora que no pensáis. Ese es un aspecto importantísimo que vimos de la segunda venida del Señor, que nadie sabe el día ni la hora. Que las advertencias solamente nos deben de ayudar a nosotros a estar preparados. Como diríamos a lo tico, de estar pilas, ¿verdad? O pilas. Preparados, con las pilas bien puestas, ¿verdad? No dormidos, no viviendo una vida como quien ignora esta gran realidad inminente. Verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo que? Fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre dónde o sobre qué? Sobre su casa, oiga, sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo. O sea, es una pregunta. Dice Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo? ¿A dónde se encuentra? ¿Seremos nosotros esos siervos? Bienaventurado. Fíjense que la palabra bienaventurado, aunque se traduce muchas veces como feliz, déjeme decir, o dichoso, no es un feliz o dichoso porque me siento contento. Quiero explicar esto porque es muy importante. La palabra bienaventurado tiene un sentido primordial de haber sido puesto en un lugar conforme al plan, al propósito de Dios. Así que llueva, truene, estemos tristes, lloremos o no lloremos, somos bienaventurados. La bienaventuranza que Jesús habla en el capítulo 6 de Mateo no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el lugar donde Dios nos puso.
con lo que ahora nosotros somos, con la realidad que tenemos en Dios. Entonces, Jesús dice, mire, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, y preste mucha atención, porque aquí es donde vamos a ver ese aspecto que les estaba diciendo. Cuando, ¿qué dice? Su Señor le halle haciendo así. Esto es lo central de esta. Vamos a ver que esto es una parábola y vamos a ver que esto es lo central de esta parábola. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, o sea, está ausente el Señor, pero cuando venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48. Pero si aquel siervo malo, porque también puede ser que pase, ¿verdad? Recuerda que aquí en el contexto bíblico tenemos dos realidades. El siervo malo que no se prepara y el siervo prudente y fiel, que es el que está preparado, ¿verdad? Y vamos a ver en qué significa estar preparado. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, dice, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, fiesta. Bueno, fiesta, la fiesta no tiene por qué ser así, pero digamos fiesta para el que piensa que así tiene que ser la fiesta, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo, dice, en día y hora que no espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Y lo castigará ¿cómo? Duramente. ¿Y qué significa que lo va a castigar duramente? Que lo pondrá a su parte, o sea, su destino eterno va a ser ¿con quiénes? Con los hipócritas. ¿A dónde dice la palabra que van los hipócritas? Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Esta es una expresión, debo decirles, muy hebrea. Para los judíos, para los israelitas, esta expresión lloro y crujir de dientes significaba encontrarse en una posición, hermanos, de mucha desgracia, de total y absoluta desgracia. Cuando una persona estaba en lloro y crujir de dientes, era porque estaba enfrentándose a una situación, la peor situación que tenía al frente. ¿Qué significa entonces, hermanos, estar preparados? ¿Saben qué significa según la enseñanza central que Jesús quiere darnos en esta parábola? A ver, primero veamos la parábola. Yo les he enseñado a ustedes, hermanos, que nosotros para poder entender las cosas, primero tenemos que conocer las cosas. ¿Sí? Si estamos viendo que lo que hay ahí, aquí lo que Jesús está hablando es una figura literaria. Es una figura literaria. No está hablando en sentido literal, sino en una figura literaria, en una parábola. Jesús nos quiere enfatizar, nos quiere reforzar una verdad. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente cuando leemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Entonces, primero veamos, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué es esa parábola? A ver, esa parábola está basada ¿en qué? A ver, en los tiempos bíblicos, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, era una costumbre que para nosotros hoy nos suena bastante horrible, y bueno, y vaya que lo es, ¿no? ¿Comprar qué? Comprar esclavos. Cuando usted en el Nuevo Testamento encuentre traducida la palabra siervo, nosotros hoy le hemos dado una connotación hasta muy linda. Sí, claro, ser siervo de Dios, hermanos, es un privilegio incomparable, no lo dudo. Pero nosotros le hemos dado una connotación así casi como que, oiga,
Va a pasar el pastor o el predicador en algún lado y el anuncio es este. Y ahora, con ustedes, el siervo de Dios, casi como en Las Vegas allá, ¿verdad? Como en esas peleas que se oye así, ¿verdad? Que un tono de voz ahí, ¿verdad? El siervo. ¿Sabe qué significa siervo? El esclavo. Pero nosotros le hemos dado una connotación para que suene bonito, ¿verdad? Para que suene así como siervo de Dios, esclavo de Dios. ¿Y qué es un esclavo? Alguien que vive y todo lo que tiene y todo lo que hace, lo hace, ¿por qué? No por lo que quiere, no por lo que decide, sino porque su Señor le da esas órdenes y para eso vive. Yo sé que, insisto, yo sé que en la vida práctica social pues nos suena horrible y vaya que lo es, la esclavitud, pero hermanos, en el Antiguo Testamento existía la esclavitud, era parte de la cultura. Era parte de la cultura. ¿Qué era el propósito de Dios? No, obviamente no. Dios no quiere que hubieran esclavos, pero el hombre se ha atribuido a hacer todo eso. Ahora, ¿qué dice Pablo con los esclavos? Acuérdense en el Nuevo Testamento, ¿qué le dice Pablo a los esclavos? Si te puedes liberar, libérate. Si puedes pagar el precio de tu esclavitud. Pero si no, ¿qué? Sírvele a tu Señor como al Señor y no a los hombres. Ah, qué hermoso, ¿no? Pues fíjense que en el Antiguo Testamento, hermanos, como en el Nuevo, pues era una costumbre tener esclavos. Y generalmente los esclavos estaban para hacer los trabajos del campo, en agricultura, o sea, generalmente los esclavos eran los que le hacían el trabajo a los amos, ¿verdad? En los campos, en los viñedos, en los sembradíos de diferentes pues cosas, en fin. Pero también muchas veces tenían esclavos para hacer las labores de la casa, las labores del hogar. Claro, los esclavos que los amos ponían en sus casas, por ejemplo, como es el caso de este esclavo de la parábola, era para que le hiciera ¿qué? ¿Qué tarea tenía ese esclavo que acabamos de leer ahí? A ver si prestamos atención. ¿Ah? Prepararle y servirle la comida a su amo a su tiempo. Déjeme decirle algo del carácter de Dios. Dios no es ambiguo en lo absoluto. Dios es claro cuando Él da una directriz. Eso que nos estaba leyendo nuestra hermana Catherine, que me dice, le digo a mi esposa, le digo, eso que Catherine está hablando es la introducción de la predicación de hoy. Y, digo, y nos pusimos de acuerdo, le dije yo en forma de broma, pero me dice mi esposa, ¿de verdad? Le digo, no, para nada. Así es Dios, ¿no? Bueno, Dios es así, hermanos. Escuche bien, para que nosotros no nos confundamos. Dios da directrices claras. Pregunto, en esa costumbre de poner a los esclavos también a hacer la comida, para que les sirviera la comida a su tiempo, déjame decirle, ¿está clara las indicaciones de lo que tenía que hacer y de cuándo lo tenía que hacer? Absolutamente, claro. O sea, él no se fue entonces a trabajar al campo, ¿por qué? Porque sabía que a él qué era lo que le tocaba hacer, la comida, hermanos. Y para eso, él tenía que saber qué era lo que sus amos comían y a qué horas comían, cuándo comían, cómo les gustaba la comida, fría, caliente, con esto, con lo otro, con aderezo, sin aderezo. Bueno, ya eso es algo que lo estamos nosotros planteando desde nuestra cultura occidental, pero en la cultura oriental pues tenían sus costumbres, tenían su manera de comer, ¿verdad? O sea, y de preparar los alimentos. Bueno, él tenía claro, ¿sí o no? Tenía claro, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, vemos a ejemplos bíblicos como el de Abraham. Dice que Abraham tenía muchos esclavos. Así, llámele tal cual, esclavos, siervos, esclavos. ¿Cuántos? Bueno, hay una cifra en un momento dado cuando Abraham sale a pelear contra aquel rey que había raptado a su sobrino Lot con toda la familia. Dice que enalbardaron su asno y se alistaron 300 de la casa de Abraham. 300 esclavos tenía Abraham, hermanos. Hombres, estamos hablando de hombres, ahí no están incluidas ni las mujeres ni los niños. Pues ya posiblemente sí, ya hombres que le servían, ¿verdad? Que podían ir a la guerra. De hecho que la edad para ir a la guerra en Israel al principio era de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Entonces, tenemos un ejemplo ahí, hermanos. En la parábola vemos que este hombre estaba contratado, bueno, comillas, contratado, comprado, ¿verdad? Para que él le hiciera la comida a su señor. Era una costumbre. ¿Sabe? Cuando un siervo, después de muchos años, después de mucho tiempo de estar con su señor y de ganarse la confianza de su amo, podía llegar a ocupar el lugar de ¿qué? Porque dijo Jesús, si hizo conforme le dijo su amo, yo en verdad os digo que le pondrá sobre todas las casas las cosas de su casa. ¿Sabe qué significaba eso en el contexto cultural israelita? Que lo haría su mayordomo. O sea, aquel administrador, aquella persona que estaba al frente de todas las cosas de su señor. Un ejemplo de eso es el mismo Abraham. Abraham tenía un mayordomo que se llamaba ¿cómo? Él lo dice cuando él le dice al Señor, Señor, ¿qué es lo que me vas a dar de herencia? Puesto que ando sin hijo y quien me va a heredar todas las cosas es este Damaseno, Eliezer. ¿Sí? Eliezer. Ese era el mayordomo que Abraham tenía. Imagínense, hermanos, que llegaba a ser tal, ese mayordomo llegaba a ser tal en la casa que si no tenía herencias, no tenía herederos, hombres herederos, ¿sabe quién heredaba todo? El mayordomo heredaba todo. Y Abraham creía eso. A mí quien me va a heredar, ¿quién es? Eliezer, el mayordomo de Damasco, Damaseno, ¿verdad? Pero, ok, esto es importante que lo veamos para que entendamos un poquito el contexto, ¿no? De la parábola. Bueno, en la parábola, el señor de la parábola, el señor de la viña o el señor de la casa, contrata o tiene a un esclavo y le dice, le voy a asignar una tarea específica y clara. Usted de ahora en adelante va a ser quien nos va a preparar la comida. Se ve en la parábola que el Señor se va, aunque no lo dice con esas palabras. Porque luego dice, cuando su Señor venga. O sea, dejó a su familia al cuidado de este siervo para que le preparara la comida al tiempo que debía de hacerlo, la comida que debía de ser, con especificaciones bien claras, ¿verdad? Pero podían pasar dos realidades. ¿Cuál es la segunda y cuál es la primera? La primera, ¿cuál es? Y es aquí donde está el principio, hermanos, de esta parábola. ¿Cuál es? Lea conmigo el verso 46 en la parte B del versículo, en la parte final del versículo. Bienaventurado, ¿qué dice? Pues el siervo prudente al cual el Señor le puso para su casa para que le dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga.
Subraye eso, hermanos. Le halle haciendo así. ¿Qué significa le halle haciendo así? En la parábola, en el contexto, que era haciendo así, le halle haciendo así, cumpliendo con su tarea asignada. Perdón, cumpliendo las órdenes, las directrices, porque, oiga, escuche esto, hermano, Dios no es ambiguo. Dios es como claro. Dios dice las cosas, hermanos, de manera claras. Nosotros somos los que las enredamos, y nosotros somos los que las obviamos, y nosotros somos las que las olvidamos, pero Dios es preciso, Dios es claro. Y yo creo que no podía haber otra parábola, otra comparación mejor que esta. Tanto del Señor y de sus directrices claras, como de lo que Jesús dijo que podía pasar con ese siervo. Número uno, podía pasar y sería bienaventurado si lo encontraba haciendo así. En otras palabras, dijimos que estar preparados, hermanos, significa vivir haciendo su voluntad. Si yo preguntara esta mañana, o sea, preguntara para que nos preguntemos, no como quien es y pregunta, no, sino que nos preguntáramos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Por quiénes regresa el Señor? El Señor lo dice en su palabra claramente. Dice que Él regresa por aquellos que le aman y aquellos que cumplen sus mandamientos, aquellos que hacen su voluntad. Entonces yo creo que vale la pena, o debería de ser, que nosotros nos preguntemos en esta mañana si nosotros de manera puntual y clara estamos haciendo la voluntad del Señor, sí o no. Porque déjeme decirle algo, la voluntad del Señor no se hace en un poquito sí, un poquito no. O sea, estoy haciendo un poquito de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor solo se debe de hacer, y Dios valora cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Su voluntad. ¿A dónde tenemos nosotros la voluntad de Dios expresada de manera clara, puntual, etcétera, etcétera? ¿A dónde? ¿A dónde? Fíjese que en el Islam no se puede saber a ciencia cierta cuál es el 100% de la voluntad de Alá. Porque ese Dios llamado Alá parece a veces bastante ambiguo. En algunas cosas parece que hay claridad en el Islam, ¿verdad? En el Corán, pero en mucho en el Corán parece que no hay tal claridad de lo que los seguidores de Alá tienen que hacer. Entonces, resulta ser que los seguidores de Alá pues hacen todo lo que ellos creen que deben de hacer, pero no están seguros si han agradado a Alá o no lo han agradado. Este Dios al cual nosotros le servimos y al cual le pertenecemos, déjeme decirle, hermanos, no es Alá. Lo que Dios nos ha dado no es el Corán, es su palabra. Y en su palabra, sí, la voluntad de Dios está expresada de una manera clara y puntual. La gran pregunta es que nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿queremos escuchar la voluntad de Dios? ¿Quiero yo realmente escucharla? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero escuchar cuál es la voluntad de Dios para mí o para nosotros? ¿Para qué? ¿Para llenarme la cabeza de conocimiento y el intelecto, la cabeza, y volverme cabezón en ese sentido?
o porque hay un corazón realmente que está rendido delante del Señor y quiere ardientemente hacer su voluntad. Bueno, vea lo que Jesús está diciendo de el siervo fiel y prudente. Bienaventurado cuando venga su Señor, cuando regrese su Señor, si le encuentra haciendo así, o sea, le encuentra haciendo su voluntad. Porque entonces, ¿sabe qué, hermanos? Primero, número uno, va a agradar a su Señor. Y déjeme decirle algo, no hay nada para nosotros los seres humanos mayor que poder agradar a nuestro Creador, a nuestro Señor. No va a haber absolutamente nada, hermanos, mayor que eso. Nada puede darnos mayor satisfacción que agradar a Dios, que poder tener testimonio de que estamos agradando al Señor. ¿Sabe qué dice de los hombres y mujeres héroes de la fe allá en el capítulo 11 de Hebreos? Que por cierto estaba comentando de eso un poquito con mi hermana Erika y estábamos hablando algunas cosas. ¿Y sabe qué dice? Que ellos, aunque no recibieron lo prometido, oiga, en esta tierra no recibieron lo prometido, porque lo que Dios les había prometido, ¿de dónde era? ¿De esta tierra o de la venidera? Vea, Abraham fue a la tierra que Dios le dijo, pero ¿cómo vivía Abraham? No hizo una ciudad, no hizo un edificio, no se quedó plantado en un solo lugar. ¿Qué hizo? Vivió estilo nómada. ¿Entiendas? O sea, yendo de un lado para otro, con luego su hijo Isaac y su hijo Isaac igual de la misma manera, y luego Jacob de la misma manera, y luego al principio las 12 tribus de Israel vivieron de la misma manera. Bueno, dice que esos hombres y mujeres no recibieron lo prometido porque tanto Abraham como ellos no esperaban una ciudad en esta tierra, una tierra terrenal, sino esperaban un edificio no hecho por manos humanas. ¿Qué esperaban? La herencia eterna. Pero ¿sabe qué es lo que me sorprende? Porque dice que aunque no recibieron lo prometido, ¿sabe qué? Ellos murieron teniendo testimonio de haber agradado a Dios. Ay, mi hermano, mi hermana, si nosotros podemos vivir de esa manera, sabiendo, teniendo la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón, estoy agradando a Dios. Me está yendo como un quebrado, pero estoy agradando a Dios. Déjenme decirle, hermanos, nada puede tomar el lugar de eso, hermanos. Nada. Si ya los hombres de la fe, los héroes de la fe, los hombres y mujeres que vivieron antes de nosotros, que vivieron los cristianos y vivieron de esa manera y tuvieron testimonio de haber agradado a Dios, eso produce en el corazón del creyente tal felicidad, tal gozo, que déjeme decirle algo que no está basado en las circunstancias de esta tierra, hermanos. Eso a la vez es una paradoja, ¿sí? Porque podríamos estar llorando de dolor en un momento, pero sin embargo teniendo una gran satisfacción en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Bueno, y es que a veces lamentablemente el ser humano en su pecaminosidad piensa, bueno, ¿y yo qué obtengo de hacer la voluntad de Dios? ¿Yo qué obtengo de hacer la voluntad de Dios? Porque lamentablemente más en nuestros días y en este tipo de idea cristiana falsa,
de que bueno, si yo hago la voluntad de Dios, solo me va a pasar cosas buenas y Dios me va a prosperar y Dios me va a dar carros y me va a dar plata y me va a dar negocios y me va a dar y me va a dar, y entonces venga y pacte y dé y venga, ¿verdad? Y así le exprimen el bolsillo a las personas, así les sacan la plata, así les roban, literalmente. Y vean dónde se ve las malas intenciones de nuestro corazón, que la gente trae los montones de plata, hermanos. A veces hay gente, yo me he dado cuenta, hermano, que se endeuda para poder dar una cantidad de dinero que no tiene, hermanos, que no tiene. Hasta su propia casa, su propio carro, sus joyas, sus cosas de valor, de uso personal, terminan dando los hermanos en un momento dado de emocionalismo, al borde de emocionalismo, desbordarse, hermanos. ¿Por qué? Porque parece ser que nosotros tenemos una intención maligna en nuestro corazón, y es, bueno, ¿y yo qué gano con eso? Ah, no, usted va a ver cómo Dios lo va a prosperar. Ah, entonces, claro, ahora sí, entonces doy todo, hermanos, todo. Ustedes se han dado cuenta que hay un montón de gente que está siendo asaltada en las iglesias cristianas. Pastores asaltantes, que lo único que les importa es el dinero de las ovejas. En otra palabra, la lana de las ovejas. Vamos, lo decimos figuradamente, ¿no? La lana de las ovejas, pero no su alma. No que esas personas estén preparadas y estén entendiendo si están haciendo o no la voluntad de Dios. No, eso queda en último lugar, o sea, ni siquiera se contempla. No, eso no. No, es, venga pacte con el Señor y Dios le hará el milagrito. Eso es pura brujería eso, hermanos. Así, eso es pura brujería. En la brujería sí, usted va y le paga a la bruja y le hace la limpia, hermanos, y lo deja como nuevo. En la brujería, ¿va? Entre comillas, sí, según el engaño de Satanás. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué significa estar preparados? Es estar haciendo su voluntad. Estar haciendo su voluntad. Ahora, cuando quiero aclarar esto, porque a veces nosotros puede ser que no entendamos bien. Estoy diciendo con hacer la voluntad de Dios, ser perfectos en hacer la voluntad de Dios. Cuando yo dije que la voluntad de Dios no se hace por poquitos, estoy hablando desde la intención del corazón. Pero en la realidad, fíjese que ninguno de nosotros todavía ni será en esta tierra perfecto y podrá decir un día con el pecho levantado, como dijo mi hermano Steve ahora, podrá decir: yo voy al encuentro del Señor confiado porque yo hice la perfecta voluntad de Dios. No, mi amado hermano y mi hermana, no. Pero ¿cuánto lo añoramos? ¿Cuánto añora usted hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto añora usted poder tener esa certeza de que usted es de agrado al corazón de Dios? De eso es lo que estoy hablando, hermanos. Cuando Jesús habla de fidelidad, de eso es lo que está hablando. Está hablando de alguien que se esfuerza, de alguien que se entrega, de alguien que vive, que sueña, que todo porque quiere cumplir los deseos de su amo, de su Señor. Que se deleita, pero que a la vez llora y a la vez se lamenta cuando sabe que en algo no está haciendo la voluntad de su Señor. ¿Sabe? Si nosotros vivimos así, de esa manera, no vamos a poder perseverar en el pecado, hermanos. Porque cuando uno vive así, hermano, sí, entendido, y cuando usted puede decir, no,
no hice la voluntad de Dios en esto, no se queda solo diciendo de ahí, no la hice y punto. No, se duele y se arrepiente y va delante del Señor y le pide perdón y se aparta y dice, ok, bueno, si tengo que volverme tan radical de alguna manera, por decirlo así, pues si tengo que quitar el Facebook, lo quito. Yo ya no voy a caer más en eso, en esa pecaminosidad, ya no voy a caer más en ese engaño. Pero cuando nosotros no vivimos de esa manera, hermanos, es porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué convicción tiene usted en su corazón, mi hermano? ¿Qué convicción tengo yo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios, sí o no? Claro, estamos en un proceso al cual la Biblia le llama santificación. Es un proceso de purificación, es un proceso donde vamos viendo la obra del Señor, donde nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. No es que Él hará y yo entonces yo me entrego al pecado y yo me dejo llevar por los impulsos de la carne. No. Eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, hermanos. Eso ha sido una distorsión del evangelio. No, pero sí es una claridad de que somos muy imperfectos, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando uno vive así, entonces no confía en sí mismo. Ya no confío en mis fuerzas, ya no confío en mis habilidades, ya no confío en mis posibilidades, ya no confío, sino que confío solamente en Él, en lo que Él puede hacer. Claro, Dios me va a pedir cuentas, sí o no. Claro, me va a pedir cuentas. Aún dice de toda palabra que haya salido de nuestra boca, hermano. Imagínense lo serio que es. Pero claro, hemos entendido que nosotros no nos ganamos la salvación por las obras. Las obras son el producto ¿de qué? De lo que ha ocurrido en nosotros. Pero ¿cómo tenemos que entonces? ¿Qué es vivir preparado? ¿Qué es estar preparado? Es estar convencido de que estoy haciendo la voluntad de Dios, sí o sí. Que estoy comprometido con Él, con su reino, con lo que Él me ha delegado, con lo que Él me ha dicho. Y estoy cada día buscando el hacer eso, el acercarme cada vez más a parecerme a Él. No me conformo con menos, no me conformo con la idea de ser mejor persona. No me puedo conformar con ser mejor persona. Le voy a decir por qué. Porque mi meta no es ser mejor persona. Mi meta bíblica es parecerme a Él. Parecerme a Él. Que yo en mi carácter, en mi forma de ser, de vivir, me parezca a Él. Que yo cada día piense más como Él piensa. Pero usted y yo tenemos que procurarlo. Usted y yo tenemos, mi amado hermano, que buscarlo. A ver, durante el tiempo del día, en la medida de lo posible, obviamente. Yo sé que la mayoría a veces trabajan en una empresa y todo. No vamos a estar hablando aquí, perdonen la expresión, tonteras. Usted tiene que estar en oración en su trabajo, en el sentido de que usted tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que doblar sus rodillas allá. No, hermano. No. Yo creo que ya esos tiempos, ¿verdad? Cuando Dios me salvó, de alguna manera se pensaba así, hermanos. O salga de su trabajo y deje de trabajar. Y dice la palabra que el que no trabaja, que no coma, hermanos. Entonces no estamos hablando de esas cosas. Pero sí estamos hablando de ¿qué? El tiempo que yo puedo disponer. ¿En qué está concentrada mi mente? A ver, ¿en qué está concentrada su mente y mi mente? La mayor cantidad de horas en las que yo tal vez no estoy en el trabajo secular,
¿En qué las dedico? ¿A qué las dedico? Cuando yo me levanto cada mañana, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Qué es lo primero que yo hago, hermanos? No estoy hablando de mí, estoy hablando estoy hablando en representación de ustedes. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Ah? ¿Qué hago? Porque si estar haciendo la voluntad de Dios es lo más importante para mí, se va a reflejar en mi forma de vivir, hermanos, todos los días. ¿Sí o no? Sí, sí es. Yo me despierto. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Desayunar, dice alguien por ahí. Bueno, puede ser. No vamos a caer tampoco en el extremo de decir, bueno, no, usted no puede comer un bocado de pan hasta que... No, ya eso es algo muy personal. Pero vamos a ver, ¿qué hacemos, hermanos? Estamos hablando de hacer la voluntad del Señor, que eso es estar preparado. Entonces, si yo quiero estar preparado, si yo quiero agradar a mi Señor, pues yo me levanto y ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué busco? Si usted quiere desayunar primero, está bien, desayune, pero después del desayuno, ¿qué hace? ¿La serie que tanto nos gusta? ¿O no? Antes de la serie, ¿qué voy a hacer? ¿Me explico, hermanos? Vea, Dios es así de práctico. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. A veces algunos cristianos se dirán, ay, yo no sé por qué me cuesta tanto a mí. Porque es que yo me siento tan frío ¿En qué está dedicando su vida? ¿Qué es lo que más está metiendo a su mente, a su corazón? Porque si yo abro esto aquí, hermanos, y depende de donde abra, de lo único que me voy a llenar es de un basurero, hermanos, terrible. Y no me estoy yendo a extremos de decir, quita el Facebook, no, hermano. Es un asunto de administrarlo bien. No es eso. Yo puedo quitar todo eso y sin embargo mi mente seguir vacía de Dios. No, ¿qué es lo que yo procuro hacer durante el día? ¿Sabe? Una de las cosas que yo me propuse en mi vida, hermanos, es que mientras yo manejo, si ando con mi esposa, pues andamos hablando y toda la cosa, pues no voy a caer en ese extremo. Calle, porque hay que escuchar la palabra del Señor primero. No, pero si yo ando solo, ¿sabe qué es lo que yo hago? Hermanos, la palabra de Dios inmediatamente. Apenas me monto al carro. Y no lo digo como, wow, qué bárbaro usted, pastor. No, es que yo he dicho, Señor, es que ¿cómo puedo llenarme de tus pensamientos? ¿Cómo puedo andar pensando como tú piensas? Si lo que tengo abierto es otra cosa, donde hay un montón de gente contando chistes, estupideces, hermanos, y a veces no son necesariamente cosas vulgares, pero son cosas vanas. De cómo serle infiel a la esposa, de cómo serle infiel al esposo, y todo es un vacilón y todo es una guasa, hermanos. ¿De eso me lleno? Pues claro, eso habla de por qué nuestra vida después está como está, hermano. O usted cree que usted llenándose de todo eso, luego usted va a ser el hombre o la mujer más espiritual y va a pensar de la manera más como Cristo. Ven, hermanos, que nosotros a veces somos contradictorios. Somos contradictorios, o sea, en lo que hacemos, en lo que a veces deseamos y en lo que hacemos. ¿Qué hace una persona que quiere ser un gran médico? Así de veras. Que quiere ser un gran médico. ¿Qué hace? Dormir hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Se la tira rico, va a la playa. Y vive soñando, yo quiero ser un gran médico, el mejor médico de Costa Rica.
No, ¿qué tiene que hacer, hermano? Por sentido común, por lógica, lo entendemos. ¿Qué tiene que hacer? Va a tener que pagar el precio y muy alto, y a veces amanecer, hermanos, quemándose las pestañas para hacer ¿qué? Ese profesional, esa persona profesionalmente que desea hacer. ¿Sí? Eso lo entendemos y con eso no tenemos problema, ¿eh? Pero cuando hablamos de la vida espiritual, hermanos, resulta ser que ya parece que entendemos otra cosa. Dices que vieras, yo no me sé tanto de la Biblia, vieras que cuánto la ha leído, cuánto se ha expuesto a ella. Ay, yo digo que dice, ay, pastor, ¿usted cómo sabe de la Biblia? Ah, no, era eso mágico. Eso a mí me viene mágicamente, vieras. No, hermano. Eso no viene así, eso no sucede así. Sí. Luego el Espíritu Santo le recuerda la palabra cuando usted menos se acuerda que usted tenía eso ahí en su corazón, en su mente. Pero eso no viene así, hermanos, mágicamente. ¿Cuánto me expongo yo a la palabra de Dios? O, por ejemplo, ¿de qué manera me expongo yo a este mensaje hoy? ¿Qué hago yo con esto ahora? Ay, ya gracias al Señor que ya terminó este pastor. O dice, no, mira, yo voy a empezar a pensar en esto, voy a empezar a tomar acciones en esto. Así es la vida cristiana, hermanos, así es la vida del siervo al cual su Señor va a llegar cuando Él venga y lo va a encontrar haciendo así. Porque también vimos la otra parte, ¿no? Pero si el siervo malo, o sea, si el siervo, pues en lugar de cumplir las directrices del Señor, hiciera ¿qué? ¿Qué dice la otra parte? ¿Hiciera qué? Pues comenzar a golpear a los consiervos y a enfiestarse y a, bueno, viene su Señor y ¿qué? Y no lo encuentra haciendo así. ¿Y qué va a hacer entonces? Pues justicia. Va a hacer justicia. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Pues lo va a juzgar y lo va a poner a donde le corresponde. Hermanos, no nos engañemos. Mire, vamos a ver un poquito más adelante, creo. Sí, lo vamos a ver en la parábola de las vírgenes. ¿Sabe que yo no sé de dónde los cristianos hemos sacado de que 5 vírgenes son los cristianos que preparados y 5 vírgenes son los cristianos no preparados? No tiene nada que ver con eso, fíjese. Tiene que ver con personas preparadas y personas no preparadas. No hay cristianos preparados y cristianos no preparados. Los cristianos están preparados. Porque cristiano es aquel que realmente quiere agradar a su Señor. Es aquel que constantemente, a pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, pero procura agradar a su Señor y se esfuerza por agradarlo y toma decisiones y está dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias para agradar a su Señor. Entonces vamos a ver que esos otros 5 no son cristianos que no se prepararon. Entonces, yo no sé de dónde cogimos eso, que ponemos así como que hay, hermanos, un estatus o un lugar. Esto equivale a los cristianos que están preparados. Y allá después están los otros que no están preparados, hermanos. Entonces, ¿a cuáles se lleva el Señor? Según esa idea, a los que estaban en ese nivel de espiritualidad, hermano. Ungidos, dice que tenían unción. Vamos a ver qué es lo que significa esa parábola, hermanas, viéndola en el contexto cultural y demás, y viéndola en la aplicación que tiene esa parábola para nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿O quiénes son las 5 vírgenes
Porque no sé si se han dado cuenta que todas se durmieron. ¿Ya leyeron en la parábola? Todas se durmieron. Aquí el dormirse no es sinónimo de no estar preparado. Interesante, ¿no? Por eso hay que saber entender las parábolas, porque si no vamos a hacer un enredo, hermanos, y no vamos a llegar al punto donde Jesús quiso llegar y reforzar con la parábola. Pero dijo entonces, si el Señor encontrara a ese siervo, pues enfiestado y golpeando a sus consiervos, ¿qué va a hacer? Tiene consecuencia. Tiene consecuencia, hermanos. Mala, dolorosa, lamentablemente. Pero si lo encontrara haciendo así, ¿qué dice? ¿Hay consecuencia? Claro que la hay, pero una consecuencia hermosa, maravillosa. Lo pondrá como mayordomo, lo pondrá, dice, sobre todas las cosas de su Señor. O sea, en el contexto cultural era, bueno, tenía posibilidades de que su amo lo nombrara mayordomo. En la aplicación espiritual, lo que Jesús está diciendo y hablando es de la herencia eterna. Porque dice la palabra del Señor que aquel día el Señor le va a decir a aquellos hombres y mujeres fieles a Él, ¿qué les va a decir? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco, ¿sabe dónde es lo poco? Aquí abajo es lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la mayordomía suprema. Entonces, entraremos a administrar lo que es de Dios de manera eterna, pero lo supremo, hermanos. Ya no lo temporal, ya no lo que se desgasta por el uso, hermanos. Ya no lo que se acaba, sino lo eterno. Pero, si queremos llegar ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. O sea, hoy estamos viendo que es hacer su voluntad. No me puedo tomar la voluntad de Dios tan a la ligera, hermano. No me puedo tomar el hacer la voluntad de Dios tan a la ligera, así como, bueno, ahí voy a ver si la hago o no la hago, ahí voy a ver si la logro o no lo logro. No, yo no vivo ya para hacer mi voluntad, hermano. ¿Se nos olvidó? Siervo significa esclavo. Es aquel que todo lo que hace y todo lo que es y lo que tiene, sabe que no le pertenece, que ha sido prestado, ha sido dado solamente como prestado para un propósito. Y el propósito es darle honra y gloria a su amo, al cual él quiere complacer, al cual él quiere alegrar su corazón. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos y hermanas, a estar preparados, a estar haciendo su voluntad. Porque si no es así, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Sabe qué es arrepentirse? Es mucho más que llorar, hermanos, y es mucho más que patalear. Es tomar una decisión contraria, si es que lo que estamos haciendo es malo. ¿Sí? Es contraria, es darle la espalda, hermanos. Es un giro de 180 grados y decir, ok, ya no camino para allá. Ahora, Señor, confío en ti, tú me vas a dar las fuerzas, tú me vas a ayudar, tú vas a hacer esa obra en mí, pero yo de mi parte voy a ir hacia allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Bueno, si hemos dejado de hacer algo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esperar qué? ¿Qué voy a esperar? No, voy a tomar una decisión y voy a confiar que Él me va a sostener, que Él honra a los que le honran, que Él prometió que Él estaría conmigo hasta el fin de los días, hermanos, del tiempo.
tome decisiones, tomemos decisiones, mis amados hermanos, y vayamos en pos de esa voluntad perfecta, porque bienaventurado el siervo al cual su Señor lo encuentre haciendo así. Amén. Padre, esta mañana oramos. Tú conoces nuestro corazón, Señor. El corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Y tú sabes, Señor, si estamos buscando hacer tu voluntad o no lo estamos haciendo. Hoy, Señor, nos volvemos a ti de todo corazón, Señor. Gracias por esta oportunidad. Hoy, este mensaje, esta palabra es una oportunidad. Puedo arrepentirme, puedo volverme, puedo rectificar, puedo enderezar el camino. Solo ayúdanos, Señor, a no tener un corazón duro como Israel en el desierto, Señor, que una y otra vez se endurecieron, Señor, hasta que no entraron a la tierra prometida. Oh Padre bueno, ayúdanos, oh Señor, que todos esos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto, perecieron en sus propios pecados. Pero que nosotros, Señor, no escuchemos tu palabra y tengamos la misma actitud, Señor. Ayúdanos a cada uno. Tú nos conoces, tú sabes cuán imperfectos, cuán débiles somos, con cuántas cosas luchamos, Señor. Tú nos conoces, oh Dios. Y no hay nada que haya en nosotros que sea imposible para ti, Señor. Pero ayúdanos a que cuando tú vengas, sea que la muerte nos sorprenda o tu venida nos sorprenda, nos halles haciendo así. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y te damos las gracias. Amén y amén.